un especial motivo de honor y de orgullo. Por ello les quiero expresar del porqué de estos sentimientos, de esta emoción, y es el hecho de que los hombres ilustres que conformaron el Congreso Constituyente de 1916-1917 incluía a los diputados yucatecos que destacaron en tan ardua labor: don Miguel Alonso Romero, don Héctor Victoria Aguilar, don Antonio Ancona Albertos y don Enrique Recio Fernández, de quien soy descendiente directa. Esa es la razón de sentirme doblemente honrada, doblemente orgullosa. Primero, por habérseme distinguido para conmemorar nuestra constitución política, y segundo, por haber tenido la oportunidad de ser parte de la actual 58ª legislatura, buscando seguir los pasos, de alguna manera, de esos yucatecos ilustres que nos precedieron, y el hecho de que la historia permita que a través de la genética algunos tengamos la maravillosa oportunidad de continuar con su obra. Ahora bien, con el permiso de todos ustedes, hablemos de la norma jurídica suprema, que es la expresión de la soberanía y que fue obra de ese Congreso Constituyente.